Contemplamos en el curso de estas semanas los acontecimientos mundiales que están sucediendo de la guerra en el Medio Oriente y las calamidades que se están sucediendo a nivel del mundo entero. Las inundaciones de la Argentina, las inundaciones de Perú, las inundaciones de Colombia, del Ecuador, por todas partes. Es decir, se están cumpliendo todas las profecías en una forma impresionante, no solamente las de la Biblia, sino las profecías particulares. Curiosamente, las profecías particulares, especialmente las de la Virgen y las de los santos, que solamente se dan en la Iglesia Católica, como solamente en la Iglesia Católica se dan tantos hechos y tantos acontecimientos, porque eso muestra que es la única verdadera fundada por Dios y por Cristo, que es Dios, el Hijo de Dios, ¿no? Miraba esta semana un dato curioso en H1, en History 1, el traslado de la casa de Loreto, como un rey en Italia mandó ver si realmente la casa donde la Virgen había vivido allá en Palestina estaba, y la habían arrancado, ¿no? La habían arrancado y la habían trasladado a una parte, después a otra parte, hasta que llegó a Loreto. Curiosamente, y una de las pruebas científicas más impresionantes de la casa de Loreto es que la argamasa no era la que se usaba para construir en Italia, era la que se usaba para construir en Palestina. O sea que no pudieron trasladar la casa, pedazos de pared de un lado al otro, como decía, sino que los santos ángeles la fueron trasladando. Hermoso programa de History sobre la casa de Loreto. Pero eso demuestra que la Iglesia Católica es la verdadera, el milagro del sol en Fátima, en tantos lugares del mundo. Las imágenes que me envió esta semana el padre JJ de San José y la Virgen llorando y el niño llorando, imágenes que lloran con ADN. Eso no pasa entre los mahometanos, no pasa entre los budistas, no pasa entre los ateos, no, pasa es en la Iglesia Católica. Y Dios nos da evidencias y evidencias y evidencias de que existe y que las profecías son verdaderas, como el milagro del sol en Fátima, 70.000 personas en 1917. Y uno me puse a reexaminar las profecías de Fátima y a ver el panorama mundial, incluyendo el de Colombia. Aquí nos decía un día un sacerdote que tiene una parroquia en un lugar muy lejos en el sur, en la montaña, donde la gente trabaja en el nivel de menos que subsistencia, ¿no? Son gente que vende cositas en las calles, es menos que su empleo, que claro que el DANE lo pondrá como empleo para mejorar las estadísticas del gobierno, y la gente ya ni siquiera eso tiene. Estamos frente a un cataclismo social, de manera que por favor dejen hablar al doctor Uribe y al doctor Pastrana y a todos nosotros, porque tenemos derecho, los colombianos, creo que todavía tenemos derecho a hablar, ¿no? Nos quieren amordazar, nos quieren mutilar, quieren que hagamos un club de aplausos, ¿no? Cuando la verdad es la verdad, y la verdad es que estamos frente a un cataclismo social y frente a un cataclismo mundial. El cataclismo mundial se avecina, y me decían dos muchachas colombianas, una trabaja en Luxemburgo y otra trabaja más arriba en Francia, que todos en Europa están hablando de la guerra, que son conscientes de eso, pero nosotros no. Nosotros llevamos la malicia de negar y negar y negar y no querer ver, ¿no? Y nos metimos en el club de aplausos, donde en Colombia todo es bueno, ¿no? Aquí no meten a la cárcel sino a los amigos de Uribe, el resto no les pasa nada porque todos son santos desde la presidencia hacia abajo. Pues es impresionante, ¿no? Y tapen, decía el presidente Laureano Gómez. Estamos cerca de la guerra del Medio Oriente. La Virgen dijo en Yugoslavia, ahí van, 30.000 apariciones, más de 20 millones de conversiones. Oiganlo, el Papa Juan Pablo II amaba profundamente, enviaba al cardenal Slinka a que le contara cómo iban las apariciones, pero esa pelea del obispo con los franciscanos opacó mucho la aparición, pero sin embargo ha sido seguida por millones de personas y ha llegado al impacto de convertir más de 200.000 jóvenes en París, ¿no? Por los viajes que hacían desde Francia hasta allá en buses a Yugoslavia. Se mantuvo fresca la fe de un pequeño porcentaje de franceses. París quemado, Marsella engullida, dice la Virgen del Jazalet. Y uno empieza a ver las profecías de la Virgen y coinciden y empatan con la Biblia. La Biblia es un libro que nunca se equivocó,
Yo tengo 200 profecías de los 46 libros antiguos de la Biblia que se cumplieron en Cristo Jesús, inclusive que resucitó, que nacería de una virgen. Todas es que nacería en Belén, una 400 años antes, otra 700, pero yo no sé por qué no reflexionamos. Nos muestran imágenes de San José y el niño llorando, con ADN y con todo, y eso no le pasa a Buda, ni a Mahoma, ni a Confucio, ni a la bruja del Ocho, ni a Connie Méndez, ni a Ile Strauss, ni a Regina, ni a todos esos brujos, ¿no? Ni a los chamanes que apoyan al gobierno, a ninguno, ¿no? De modo que estamos viviendo un momento de colapso total, ¿no? Además, con a veces unos pastores mercenarios, como dice el padre Castellani en su fabuloso libro sobre el Apocalipsis, lo mejor que se ha escrito Castellani, el discípulo del cardenal Villó con B larga, el jesuita, el profesor de la Gregoriana en 1950, todavía aún de los jesuitas católicos, de los buenos, y toda la profecía. Por eso yo estaba muy preocupado y dije, ahora sí voy a destapar. Todo el tapen que mantiene la iglesia, el tapen que mantiene el gobierno, ay, que no hable el doctor Uribe, ay, qué cosa tan grave, salió la banana república, ¿qué le dirían al presidente? No, pues sí, la verdad, hay que decir la verdad, ¿no? Y no seguir enmascarándonos y tapándonos y diciéndonos que somos buenos cuando somos una de las peores y más corruptas de las repúblicas en América Latina y en el mundo, ¿no? Vamos a hacer un evento el 13 de mayo, sábado, el triunfo del Inmaculado Corazón de María para el final de estos tiempos, Colegio María Inmaculada. Vamos a hacer un evento donde he ido destapando en los últimos 3 años el secreto de Fátima y creo que lo vamos a destapar todo. Los secretos de María, los secretos de María. ¡Qué señora tan maravillosa! La Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción, o sea, la fusión del Santo de los Santos, el Espíritu Santo y la Virgen María. Por eso es Inmaculada su concepción. Ese es el apellido de la Virgen. Por eso en las apariciones ella dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Ella no dijo, yo soy la Virgen María, soy la Inmaculada Concepción. Por eso San José es como el vicario del Espíritu Santo, que es el esposo de María. El título más grande que se le puede dar a un santo y el título más grande que tiene una mujer. Por eso el poder de la Virgen María es el poder de Dios y el Espíritu Santo, ¿no?, te cubrirá con su sombra, con el poder de Dios. Por eso vamos a ver el 13 de mayo el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y los que no vinieron al retiro de Belén, la última charla del miércoles santo sobre los dolores de María, la voy a repetir en ese evento, porque en esa charla de los dolores de María se sana mucha gente, se libera mucha gente, se limpia mucha gente. Y vengan porque ya no hay tiempo. Invité a esa charla del 13 de mayo a quien fuera representante del padre Stefano Bovi en Colombia, Movimiento Sacerdotal Mariano, más de 100.000 sacerdotes en el mundo, buenos sacerdotes. Yo creo que son esos 144.000, el segundo número del Apocalipsis que viene de 12 por 12, 144.000 sacerdotes buenos y santos que van a perseverar en la sana doctrina, en la doctrina auténtica, en los que creen en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dice el catecismo y lo que dicen las profecías de María. Juan Pablo II perteneció al movimiento sacerdotal mariano. Ese libro del padre Gobi es realmente impactante y eso también nos arroja y nos muestra que estamos al final de los días y ya creo que ya no nos quedan meses, creo que nos quedan semanas, pero como somos colombianos no vamos a hacer caso y vamos a decir, esperemos a ver, vamos a ver qué pasa, ya veremos, y nos vamos escurriendo y no tomamos decisiones y no nos convertimos, ¿no? Y tenemos los portaaviones de Putin y la armada de Putin caminando hacia el mar de Siria. Una pequeña armada de Estados Unidos, 7 barcos con un portaaviones atómico caminando hacia el mar de Corea. Vamos toreando arriba al oso.
Capítulo 7, el oso. Capítulo 7 de Daniel, el oso. Y tenemos caminando un gigantesco portaaviones de China que le caben 3 veces más aviones que a los portaaviones americanos. Nuevo, han hecho un par de portaaviones o 3 los chinos y uno no sabe si le caben 500 aviones. Decía Gordon Thomas, un espía inglés que se retiró, que le había contado a un espía australiano que los chinos estaban fabricando armas en una forma impresionante y que los americanos y el espionaje norteamericano y los satélites norteamericanos detectaban del número de aviones de China y el número de armamento de China es 3 veces más grande de lo que ellos dicen tener. Es decir, que la aviación china supera a la aviación norteamericana en 2.5 por lo menos en el número de aviones. Tecnología no sabemos, porque los rusos han venido repartiendo su tecnología a Irán, que es uno de los socios rusos en Ezequiel 38 y 39, Gog y Magog, príncipe de Mosok y Tubal, príncipe de Moscú y Tobolsk, ¿no? Rosh, dice la Biblia Straubinger, Rosh, Rusia, rojo, ¿no? Y los socios que son Irán, Etiopía, Turquía, son 5 socios que acompañan a Rusia en esta invasión a Europa que se avecina. Y está desde el año 17, cuando se produce el milagro del sol, delante de 70.000 personas que han recibido un aguacero terrible, están empapados, ensopados, los zapatos, la cabeza, todo, hasta los paraguas no sirvieron para nada, porque fue un súper aguacero. Y el sol danza, hace un disco, hace colores, se arrojan los colores sobre la tierra, el sol se viene, la gente cree que es el fin del mundo. Yo he visto el milagro del sol 4 o 5 veces, tampoco se le da ni a los budistas, ni a los islamistas, ni a los ateos, ni a los mahometanos, ni a los del pensamiento tenaz, ni a los del pensamiento positivo, ni a todas esas pendejadas, perdónenme, satánicas que la gente está metida ahora, ni a los de metafísica, ni nada. El sol danzando. Y cuando termina la danza del sol, con 70.000 testigos, 70.000 testigos, no necesitaron notarios para decir que el milagro fue gigantesco, y apareció en el cielo una señal, una mujer vestida de sol, Apocalipsis 12, vestida de sol, como la Virgen de Guadalupe, que encierra también un montón de milagros en la tilma, pero de eso no vamos a hablar ahora. El milagro del sol, octubre de 1917, y dice la Biblia, y me puse a ver la traducción griega, después del sol que danza, del milagro del sol, la mujer vestida de sol, dice, y en ese mismo momento, ¿no?, sucedió otra cosa, apareció un dragón rojo. O sea que en octubre de 1917 fue el milagro del sol en Fátima. Y en octubre de 1917 comienza la revolución bolchevique en Rusia, la revolución roja, el dragón rojo. Y en ese mismo momento, ¿por qué no le paran bolas a la Virgen? ¿No? Van y reconocen a Fátima, la gente va a Fátima, pide el milagrito, se mete en la piscina, unos se sanan, otros no se sanan, ¿no? Rezan el rosario y todas esas cosas, vienen aquí, le piden a la Virgen que le dé empleo, que le dé casa, carro, beca, que lo sane, todas esas cosas, pero no se convierten. Siguen con el Dios bombero apagando incendios y siguen buscando la viejita y el viejito y haciendo cositas por ahí. Vea lo que dice la Virgen, 1970, hermanos y hermanas, dice, porque los pecados de impureza y vanidad y el excesivo lujo, Europa, Estados Unidos, lujo, ¿qué es lo que hay ahora en los noticieros? El gourmet, la buena comida. En España uno ve 2 horas y cada 20 minutos la buena comida de este pueblo y la buena comida del otro pueblo, ¿verdad? Y la Virgen dice, el hambre será terrible. En Italia se matarán por un pedazo de pan y ahora botan 10.000 toneladas de alimentos en Italia,
en España otro tanto. El excesivo lujo traerá sobre el mundo tales castigos que causarán mucho sufrimiento al Santo Padre. Y eso les voy a hablar el 13 de mayo, sábado, el triunfo del Inmaculado Corazón de María para el final de estos tiempos, en el colegio María Inmaculada. Qué bueno el título del colegio, María Inmaculada. Y les voy a explicar lo que el padre Colbert decía sobre María Inmaculada. Informes en Belén, 235, 93, 63, 217, 62, 69. Informes en Belén, en la Corporación Belén. Miren, Fátima, y allá sí les voy a contar más hondo el secreto. He venido contándolo a pedazos cada año, les cuento un pedazo. Jacinta en Fátima vio después una tarde al Santo Padre en una casa muy grande, de rodillas delante de una mesa, con las manos en la cara llorando. No lo vio en el Vaticano, lo vio en una casa muy grande. Uy, 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 miren esa pista, esa pista. Esto está en el libro que acabo de publicar, la cuarta edición, Profecías Asombrosas, cuarta edición. Aquí están las profecías de muchos místicos y muchos santos. Y usted no le puede decir a los místicos y a los santos que son unos mentirosos. No, por favor, son místicos de la Iglesia Católica y santos canonizados por la Iglesia. Pues les contaba que las profecías de la Biblia coinciden con las profecías de Fátima y la Salet, la reina de las profecías, decía Juan Pablo II, y en este libro de Profecías Asombrosas publiqué, y también tenemos la consagración de nuestro hermano Agustín con 300 citas bíblicas. Profecías Asombrosas, el hoy y lo que viene. Les quiero adelantar un pedacito de lo que viene. La guerra del Medio Oriente, que dice el de Yugoslavia, donde ha habido 30.000 apariciones desde 1981. No sé por qué la gente cree que esto es un chiste, donde hay 25 millones de conversiones. Eso me hace acordar del texto que leímos esta semana en la resurrección, que habló Pedro y se convirtieron 3.000. Pues la Virgen allá convirtió 20, 25 millones en estos años, como en todas partes, ¿no? Haciendo una tarea de 100.000 apariciones en 400 lugares. Yo les voy a explicar el 13 de mayo, donde va a ir un hombre de 90 años, que fue representante del padre Goy, y les va a hablar, ¿no?, del movimiento sacerdotal mariano, que yo creo que son los 144.000 puros y santos que hay. El segundo 144.000, los primeros 144.000 es la conversión del pueblo de Israel. Después los otros 144.000, que son 12 por 12, 144, son sacerdotes, porque dice, hay una traducción antigua que tiene estola, o sea, son los puros y santos sacerdotes que van a quedar como el pequeño remanente, ajenos a esta prostitución y corrupción que ha sufrido la Iglesia y que ha afectado a tantos sacerdotes, como uno que dijo recientemente por allá en un retiro de una comunidad religiosa que yo aprecio mucho, que el homosexualismo no era pecado y que eso no estaba prohibido en la Biblia, solamente está prohibido en 1 Corintios 6, 9, 10, 1 Corintios 5, 11, Romanos 1, 26, 27, Levítico 20, 13, Génesis 19, 4, 6, Efesios 2, 1, 6, Tito 3, 3, 7. Bueno, no más que eso. Yo le dije a la señora, mire, escríbale al provincial de esa comunidad, cuéntele que en ese retiro que le dieron en Semana Santa, este bárbaro, que ya no es sacerdote porque es hereje, y mándele una copia al obispo. Creo, señor, que no le van a contestar, pero haga lo que tienen que hacer. Escríbale al provincial y manden una copia al obispo. Bueno, entonces es la crisis del mundo, la crisis de la Iglesia, decía Juan Pablo II en Viena. Entonces, la guerra se avecina, dice la Virgen en Yugoslavia, en Medjugorje, en esa hermosa, espectacular aparición, con unos frutos. Yo le pregunto a estos sacerdotes herejes que niegan al diablo, obispos, sacerdotes, cardenales, que marchan camino de la perdición y arrastran millones de almas tras de sí,
como dijo la Virgen en Garabandal y dijo la Virgen al Padre Gobi y a otras partes, arrastran millones de almas tras de sí con sus herejías, que niegan los ángeles y el demonio y niegan el pecado. Bueno, tal vez para autojustificarse niegan el pecado. Entonces, en Fátima, ¿no? Octubre de 1917, el milagro del sol, apareció en el cielo una señal, una mujer vestida de sol, dice la Biblia, y en ese mismo momento apareció otra señal, un dragón rojo, el comunismo, la revolución bolchevique en Rusia en octubre de 1917. O sea, San Juan nos estaba mandando allá, capítulo 12 del Apocalipsis. Pero mire, refiriéndose al castigo, Jacinta en Fátima dice: al Santo Padre en una casa muy grande lo veo, ¿no? De rodillas frente a una mesa con las manos en la cara llorando, en una casa, no lo ve en el Vaticano, mira, ahí tiene una pista. Fuera de la casa había mucha gente y unos le tiraban piedra, otros le maldecían y le decían palabras feas. ¿Lo puedo decir?, preguntó a Lucía. No, porque esto es parte del secreto y por ahí se descubrirá. Mire qué pista tan buena, ¿no? En 1941 lo narró Lucía en su tercera memoria escrita por Obediencia. Si los hombres no se enmiendan, le dijo la Virgen a Jacinta en Lisboa, nuestro Señor enviará al mundo un gran castigo tan grande como jamás se ha visto otro igual. Un castigo tan grande como jamás se ha visto otro igual. ¿Quién dijo algo parecido? Jesús. Habrá una tribulación tan grande como jamás se ha visto otra igual. Mateo 24, Lucas 21. ¿En dónde más está? En capítulo 12 de Daniel. Vendrá una tribulación al final de los días como no la hubo jamás ni la volverá a ver. Daniel, Mateo 24, Fátima, la Virgen de la Salet. Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. En estos días leía las terribles admoniciones y mensajes que la Virgen da a través de muchos profetas, de Luz de María, de este Iván en Yugoslavia y de otros ya nunca en Yugoslavia, que siempre habla de la reina de la paz, del amor, de la reconciliación y de la misericordia. Nunca había lanzado palabras tan duras sobre el mundo en este momento. La flota china salió, la flota rusa camina hacia el mar de Siria, la flota norteamericana se mueve hacia Corea, la gente espera la guerra. Lucía, en el diálogo con el famoso historiador William Thomas Walsh, al preguntarle en 1946 sobre la extensión por Rusia de sus errores, ¿quiere decir que todos los países sin excepción serán dominados por el comunismo? Contestó, sí, sí. La Biblia, ¿qué dice sobre el comunismo? Bueno, apareció otra señal, un dragón rojo. La Virgen le dice al Padre Gobi que ese dragón rojo del Apocalipsis es el comunismo. Pero en el capítulo 13 de Isaías, ¿no?, nos habla ruido estrepitoso en los montes, como de mucha gente, ruido estrepitoso de reinos, naciones reunidas. Yahvé Sebaot pasa revista y su tropa de combate vienen de tierra lejana, del cabo de los cielos. Antes de que el emperador Qin, ¿no?, aglutinara un gran ejército y se tomara el resto de China y fuera a pelear contra los mongoles y contra otros, el emperador Qin, que consolidó a China y construían murallas por todas partes fuera de la muralla china, hicieron muchas murallas porque había 3 o 4 vándalos mongoles y otros que atacaban, ¿no?, en despoblado, porque los chinos no sabían las artes de la guerra. El emperador Qin les enseñó, pero antes de eso se llamaba Catay, ¿no?, en la región, y quiere decir el extremo del cielo. La palabra Catay, que era el nombre anterior a China, de que nació el emperador Qin.
Entonces dice, vienen del extremo del cielo, de tierra lejana, son los instrumentos del enojo para arrasar toda la tierra, toda la tierra, toda la tierra. Primero Rusia, Rosh, Mosok y Tual, con 5 países, Ezequiel 38 y 39, y Ezequiel nos dice que cuando Israel se reconstruya entre numerosas naciones donde había sido dispersado, 1948, Tratado de Balfour, Israel se reconstruye entre numerosas naciones donde fue dispersado, un milagro. 1878 años después del año 70 fueron dispersados por el mundo entero y volvieron después de 1878 años. ¡Qué milagro tan colosal! Solo Dios puede hacer eso, el único y verdadero Dios, el Dios de nuestros padres, el Dios de Israel, el Dios de nuestros hermanos mayores, que es Yahvé, Jesús, el Hijo de Dios. Viene, está cercano el día de Yahvé, como la destrucción de Sadai, el Dios de las montañas, quiere decir Sadai. Vienen, por eso todos los brazos decaen y todo corazón humano se derrite y se empavorecen. He aquí que Yahvé viene implacable para convertir la tierra en yermo. Dice, haré que el hombre sea más escaso que el oro de Ofir. ¿Cómo será? Y la humanidad más que el metal de Ofir, por eso haré temblar los cielos y se removerá la tierra de su sitio. Dicen que con la entrada del planeta X, lo vi en estos días en el H2 History 2, ya como los científicos hablan del planeta X, que ya entró a la órbita solar y trae esa cola de asteroides de hierro, ¿no? Y dicen que ese planeta X está atrayendo todas estas calamidades de las inundaciones de Argentina, de los nuevos volcanes que debajo del mar se están activando porque hay una fuerza de atracción muy grande, de las enfermedades cardiovasculares que aumentan, una cantidad de cosas, de una destrucción planetaria, fenómenos por todas partes. El cambio también lo entendí viendo en una película de científicos, ahí en H2, el cambio de los polos magnéticos. La Tierra se mueve de su eje, y me decía eso, y lo dice una vidente que hay en Bucaramanga, no se la voy a mencionar porque a ella no le gusta, como el cambio, la Tierra hace esto, esa operación, ¿sí? Y dice que miles de personas se van a quedar pegados al suelo por un lado de la Tierra y otros se van a levantar por los aires por el otro lado, por la fuerza de atracción y el cambio de la Tierra, que se va a mover. Habrá una tribulación como no lo hubo jamás, ni la volverá a haber. Lo dijo Jesús, ¿no? Lo dijo Daniel y lo dijo la Virgen. Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. Ahora que hay vientos de guerra, hay tambores por todas partes, uno ve la extensión del comunismo. A mí me decía alguien, bueno, es que en Venezuela no se va a caer ese bárbaro. No, ahora dijo que iba a armar a 200 o 300 o 500.000 milicianos. Los consejos de don Fidel Castro y los consejos de Ahmadinejad cuando vino a visitar a Chávez. Es decir, el pueblo que tiene comida y que tiene casa son los milicianos uniformados y les dan fusil. O sea, lo que puede haber en Venezuela es un río de sangre gigantesco. Y nosotros, eso que dice el presidente Pastrana, eso de que ya caminamos hacia Venezuela, eso es verdad, ¿no? Eso no se puede negar y eso es verdad, ¿no? De modo que estamos en un momento muy difícil, proféticamente, estoy hablando proféticamente y geopolíticamente. El que no lea, el que no crea en las profecías, que volví a publicar en las profecías asombrosas, aquí en la 4ª edición, son profecías de santos, ¿no? Pero de verdaderos santos, no de apellidos, sino de verdaderos, de gente canonizada por el testimonio de fe y de vida, porque dicen la verdad, por todo eso. Aquí ve uno los cuadros de las profecías, por todas partes.
uno ve profecías de antes de la revolución bolchevique. De 1848 fue el manifiesto comunista, ¿no es cierto? Y la revolución bolchevique fue en 1917, que arranca, ve profecías de una vidente francesa, que era una sirvientica que no sabía leer y escribir, y no lo digo despectivamente, una muchacha que hacía oficios muy humildes y no sabía leer y escribir, y ve los comunistas invadiendo al mundo entero. Profecías católicas antes del manifiesto de 1848. Ve profecías realmente, y yo no alcancé a publicar ni una 5% del paquete de profecías que yo tenía listo, ¿no? Y de las que existen en estos momentos, revelaciones de santos y místicos, San Nilo, ¿no? En el siglo profecía. Después de 1900, a mediados del siglo XX, las personas de este tiempo se volverán irreconocibles. Cuando el tiempo del advenimiento del anticristo se acerque, las mentes de las personas crecerán en confusión por las pasiones carnales. Exactamente lo que dice la Virgen: los pecados de impureza y vanidad y el excesivo lujo traerán al mundo tales castigos que causarán mucho sufrimiento al Santo Padre. En ese momento las morales y tradiciones de los cristianos y de la Iglesia cambiarán. Morales y tradiciones cambiarán. Cuando ahora nos dicen que nada es pecado, que es que son situaciones irregulares, que eso no son pecados, todo eso cambiarán. Y no se pueden cambiar. Gálatas 1, el que predique un evangelio distinto sea maldito, dice San Pablo en Gálatas 1. Las personas abandonarán la modestia y la dispersión reinará, la falsedad y la codicia alcanzarán grandes proporciones y desgracias vendrán a aquellos que amontonen tesoros. Colombia, la dispersión reinará, la falsedad y la codicia alcanzarán grandes proporciones. Estamos en Colombia y en el mundo entero. Lujuria, adulterio, homosexualidad, hechos secretos y asesinatos gobernarán en esa sociedad. Hechos secretos y asesinatos. Lean esta profecía de San Nilo, es buenísima. Publiqué la 4ª edición de Profecías Asombrosas, no se van a perder este libro, que va muy bien. Sí, Rusia esparcirá sus errores por el mundo entero, dice. Ya tenemos lo del comunismo metido por todas partes, tenemos en Venezuela, Ecuador, todo metido en todas partes, a punto de llegar en Francia, socialismo. Estamos listos, como dice un amigo mío, listos para la foto, sí, listos para que el señor Putin entre a Europa. ¿Dónde está eso? En Ezequiel 38 y 39. Debía ser un solo capítulo, porque es un solo contexto, un solo discurso. Ustedes saben que los capítulos de la Biblia fueron colocados años, siglos después. Son Ezequiel 38 y 39 es lo mismo. Termina 39 con la conversión de Israel, que va a terminar en Romanos 11. La conversión de Israel está profetizada. Israel juega un rol inmenso en este momento. Israel, que es una superpotencia militar, que abre unas cosas debajo de la tierra, salen sus 500 o 1000 o 1500 aviones de combate. Un país de 7,5 millones de habitantes, de menos de 25,000 kilómetros cuadrados, con cerca de 1000 o 1500 aviones de combate, con más de 20 submarinos nucleares. Uno dice, ¿cómo un paisito así, la riqueza? Eso es otro milagro. Israel, que se reconstruyó después de 1870 años. Nosotros debemos reflexionar un poco, usar aquí esto, como dicen los campesinos de mi tierra, usar las entendederas y darnos cuenta de lo que estamos viviendo. Entonces ahí comienza el final de los días, con la reconstrucción de Israel. Al menos eso dice Ezequiel 38. Y yo le creo a la Biblia.
aunque salgan los teólogos y los discursos de los púlpitos, ¡ah! Eso es exageraciones apocalípticas, eso no pasa, no se preocupen, todo está bien, ¿no? Todo está bien, y sale a la puerta y lo asesinan y lo matan, y todo está bien, y se roban 2 millones de celulares, y todo está bien, y todos los días matan 2 mujeres, feminicidios, todo está bien, y el homosexualismo vuelve una pandemia, todo está bien, ¿no? La gente quiere oír que le digan que todo está bien para no preocuparse. Santa Hildegarda, Alemania, esta mística extraordinaria que era música, que era médica, que era teóloga, que se anticipó a Santo Tomás de Aquino en algunas cosas, todo lo del anticristo, el hijo de la perdición, la bestia perversísima, como lo llaman, bueno, hará morir a cuantos rehúsen creer en él. La venerable Magdalena Porsat, la sierva de Dios, una religiosa clarisa, impresionante. María de Brotó, en Lyon, Francia. María de Brotó nos habla de estas personas, que van a invadir el mundo, y la hora del gran castigo, que será espantoso, y en los combates cerca a Francia. Y dice esta pequeña María Brotó, dice que va a haber un puerta a puerta buscando a los cristianos en una revolución, y habla de la revolución comunista. Y mis amigos, María Brotó murió en 1843 y el manifiesto comunista fue en 1848. Imagínense, el Espíritu Santo, que es eterno y que todo lo conoce, nos va dando todas las cosas que están sucediendo y que van a suceder, nos las va mostrando, ¿no? Las imágenes horripilantes, dice, horripilantes carnicerías, la hora del gran castigo era anunciado por un trueno espantoso, eso es Apocalipsis 14, ¿no? Que es la cólera del Padre se manifiesta con truenos, ¿no es cierto? Un trueno tan violento que sacudirá la tierra. Gran combate cerca de Lyon, dice, aquellos objetos, bueno, va a haber cosas impresionantes. Francia será castigada, muchas naciones serán también más o menos al mismo tiempo castigadas. San Juan Bosco dice que París es la prostituta de Europa. Me acuerdo que a un vidente famoso que intentó entrar a París, el ángel, San Miguel Arcángel, no lo dejó entrar. Isabel Canori Mora, 1825, ¿no? También nos habla de la revuelta que va a haber en el mundo, y nos habla de los demonios que recorrerán el mundo entero y se apoderarán del mundo entero, como decía el Papa Benedicto en la famosa entrevista que hizo a Vittorio Messori, que si dejamos que el satanismo siga creciendo, eso lo dijo hace 25 años o 30 años, el mundo volverá a estar bajo el poder del maligno, como estuvo en los primeros siglos cuando el cristianismo erradicó esa presencia del demonio y ese espíritu de homosexualismo que invadía el mundo en esa época. Ahora está peor por todas partes. Entonces, es impresionante cómo las profecías se van cumpliendo y se están cumpliendo literalmente y bíblicamente, y que todas esas profecías de los santos, algunas que están aquí, están en la Biblia, que lo único que hace la profecía particular es explicitar lo que está en la Biblia, porque no pueden exceder la Biblia, ni recortarla ni cambiarla. La Biblia es la profecía por excelencia. Rusia y China están aquí en la Biblia. Irán, ¿no?, que es Persia, y es el aliado de Rusia. ¿Quién le dio tecnología nuclear a Irán? Rusia. ¿Quién le dio el armamento a Maduro? Rusia, ¿no? ¿Quién promovió a Corea del Norte el armamento y la tecnología nuclear? Rusia. Rusia esparcirá sus errores por el mundo entero. Fátima, ¿no? Fátima, escuchen bien, por eso el 13 de mayo les voy a ir destapando mucho más, ¿no?, lo del triunfo del corazón inmaculado de María, pero el secreto de Fátima y lo que viene, y ya no hay tiempo. Yo no creo que el año entrante vayamos a estar aquí, ni grabando,
ni en esta ciudad. En estos días que oía yo por ahí una profecía de un predicador que decía que venía Siloé, que se iba a derrumbar en el valle, y en Antioquia las montañas iban a caer, y que el río Tunjuelito en Bogotá, y que veía un terremoto. Pues me llamó una médica de otra ciudad de Colombia que venía a un retiro que vamos a hacer en este sábado y domingo, el retiro de conversión, y me decía que quería venir a Bogotá a hablar conmigo, ella médica y su esposo, porque el Señor le ha mostrado un inmenso terremoto, y yo no sé si es el de Bogotá o el de Medellín o el de Bucaramanga, pero es uno de los tres, y los tres van a suceder, a menos que usted le meta mucha rodilla, muchos rosarios, mucho santísimo a eso, podemos restar, aminorar, ¿sí? Y si usted logre convencer a su párroco que abra la parroquia para que mucha gente ore. Pero es que el problema es que la gente sigue orando por su propio interés, buscando llenar su barriga y sus necesidades, pero no está orando por el mundo y por Colombia y por las necesidades que tenemos. Ore por los gobernantes, ore por Colombia, ore porque el colapso social de Colombia es tremendo. Como les decía al principio, los sacerdotes que vienen del sur de Bogotá y me cuentan que ya las personas de su empleo, el mínimo empleo, que lo califican como empleo para mejorar las estadísticas gubernamentales, pero que las personas ya no tienen ni para eso, que no tienen, que ni siquiera unas moneditas. Es decir, estamos aumentando este cataclismo social, ¿no? Y cállense, no hablen, no digan nada. Entonces tienen que callar a los expresidentes y callarnos a nosotros. Ya algún día nos callarán, ¿no? Porque las profecías de Fátima dicen eso, que el comunismo se apoderará del mundo entero, entonces será una sociedad comunista. Aquí ya le dimos entrada, lo metimos en la Constitución, de manera que estamos entrando, ¿no? ¿Quiere decir esto que todos los países sin excepción serán dominados por el comunismo? Contestó, sí, ¿no? Rusia será una vez más el castigo que Dios los castigue. El tiempo que se aproxima, según las profecías de José Luis de Urrutia, S.J., Madrid, distribuido por el secretario Reina del Cielo. Entonces aquí tienen lo del sacerdote. Y Teresa Musco nos habló del tercer secreto de Fátima. Teresa Musco fue muy reconocida porque fue una mística italiana que hablaba de las imágenes le lloraban sangre en 1950. Por allá Monseñor Cadavid empezó a coger una imagen que lloraba lágrimas con todos los componentes químicos de las lágrimas, y publicó un librito, el fundador de los hogares juveniles campesinos. Después Teresa Musco, en 1950 y pico, una mística italiana, todas las imágenes empezaron a llorar sangre. Eso no pasa en el budismo, ni en Mahoma, ni en el Corán, ni en ninguna de esas carajadas que se han inventado los hombres. Cristo resucitó y fundó una iglesia, es una sola. Los hombres se han ocupado de partirla en pedazos y de fundar varias, unos por ignorancia, otros por interés. Ay de los que convierten la religión en un negocio. No han querido consagrar a Rusia al Sagrado Corazón. Aquí está Akita, Japón, ¿no? Donde fue reconocida por Ratzinger cuando era cardenal y por Juan Pablo II, donde dice que Dios castigará al mundo con un diluvio de fuego. Akita, Japón. Pues eso del diluvio de fuego lo dice la lo dice la Biblia en San Pedro, lo dice el Apocalipsis, lo dice Isaías, y está en muchas partes de la Biblia. Estamos aproximándonos a esos cuadros que la gente no quiere ver, no quiere oír, ¿no? Aquí está G de Alemania, está lo de Rusia, está Düren, y Rusia está aquí, en varios lugares en la Biblia. Ezequiel 38, Ros, Mosok, Tubal, príncipe de Mosok y Tubal, y viene la invasión sobre Israel y la invasión sobre Europa, de modo que está muy cerca. Y ven ustedes las armadas del mundo moviéndose, la armada china, la armada gringa y la armada rusa.
moviéndose y nadie quiere entender, ¿no? Y no quieren aceptar. Pónganse a orar, cambien. Aquí está el Escorial, ya murió la vidente del Escorial, quedó miles de revelaciones sobre lo que está por venir. Por eso en el evento del 13 de mayo, el triunfo del Inmaculado Corazón de María para el final de estos tiempos en el Colegio de María Inmaculada será un evento maravilloso, maravilloso. Quisiera, y estaba buscando aquí, la profecía de Teresa Musco, ¿no? Aquí está la de San Nilo, que realmente es impresionante. Las personas abandonarán la modestia, la dispersión reinará, la falsedad y la codicia alcanzarán grandes proporciones. Lujuria, adulterio, homosexualidad, hechos secretos y asesinatos gobernarán en la sociedad. Esto en el siglo V está profetizando lo de ahora. Y Santa Hildegarda, la venerable Porsat, María de Brotó, son impresionantes lo que nos dicen. Estoy buscándoles a la religiosa trapense de Anjou, es muy impresionante, María Julia Yagení, que era la vidente que quería tanto Pío XII. Les voy a dar un caramelo grande. En enero 13 de mayo, sábado, triunfo del Corazón Inmaculado de María para el final de estos días, lugar, Colegio María Inmaculada, 217 62 69, 235 93 63. Van a encontrar en Belén las escarapelas. Vamos a traer un sacerdote que fue el asesor del movimiento sacerdotal mariano. Está muy lúcido y muy bien, a pesar de que está llegando a los 90 años. Teresa Musco, Italia, 1943-1976. Todas las imágenes le sudaban sangre, a 1950 y pico. Estigmatizada, murió de 33 años, según lo había anunciado ella misma. En su casa ocurrieron lacrimaciones de imagen del Niño Jesús del Sagrado Corazón. Octubre 7. Hija mía, están preparadas las tribulaciones que el Padre tiene dirigidas a Italia y solo las almas que se ofrezcan como víctimas pueden tocar de lleno el corazón de mi Hijo y del Padre. A partir de 1972 iniciará el tiempo de Satanás. Los cardenales se opondrán a los cardenales y los obispos contra los obispos. Esto lo dijo al padre Gobi y lo dijo también en Garabandal. Te encuentras en medio de una generación muy difícil, en la cual se pretende explicarlo todo científicamente y nadie piensa en dar un poco de calor, un poco de amor, inclusive para los pobres. Enero 3 de 1952. El fuego y el humo descompondrán el mundo. Las aguas de los océanos se convertirán en fuego y vapor. Lo que dice el doctor Chavarriaga ahora y que ustedes van a ver en este cassette que filmamos exacto y perfecto, ¿no? Sanados y preparados para la cuenta final. Aquí están muchas cosas de Nubirus, del planeta X y de otras cosas. Muy bien editado este videocassette, la cuenta final. Fuego y el humo descompondrán el mundo. Las aguas de los océanos se convertirán en fuego y vapor. Las espumas se elevarán anegando Europa. Todo se hundirá bajo una lava de fuego. Los pocos elegidos que sobrevivan envidiarán a los muertos. Uy, lo dijo la Virgen en la sala de los vivos, envidiarán a los muertos. Nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. Los pocos que sobrevivan envidiarán a los muertos, porque a donde quiera que se mira no se verá más que sangre, muertos y ruina en todo el mundo. El mundo corre a su perdición. Tendrá lugar una gran guerra. Teresa Musco. Está en este libro de profecías, Italia 1943-1976. El Niño Jesús le lloraba sangre. En estos días el padre JJ me mandó a San José y al niño llorando y a la Virgen llorando sangre. Solo en la Iglesia Católica están sucediendo esas cosas porque la Iglesia fundada por Cristo, la única verdadera, no hace nada a Dios sin advertirlo a través de sus siervos, los profetas. Amós, capítulo 3. Los espero el 13 de mayo, sábado, el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Vamos a terminar desvelando